que dice, nos gustaría disponer de las diapositivas de cada una de las exposiciones, con mucho gusto. Sí, que necesitan las diapositivas de las presentaciones. Vamos a dar a responder igual en el mismo orden que presentamos, por favor. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál sería la edad desde la que se puede consentir una relación sexual? La pregunta permite hacer un enfoque antropológico que alude hacia la madurez del encuentro, donde tanto la dimensión corporal, biológica, psicológica, humana, espiritual, alcanzan ese nivel mínimo de madurez. Entonces, para el tema del derecho, para el tema de cualquier cultura que nosotros vamos conociendo, pues sería una relación en la cual estas personas se embarcan hacia una comunicación de ese donde sí, no solamente lo sexual, sino toda su vida, su integridad. Pero entonces, en la que se puede consentir para estos temas de prevención de abusos de menores sería el ser mayor de edad, 18 años. Quizá convenga mencionar que en el caso de personas con vulnerabilidad física, psicológica, económica, por cuestiones de desplazamientos de ayuda humanitaria, puede haber un consentimiento, sí, pero se equipara en el derecho a un menor de edad por la vulnerabilidad de sus condiciones. Incluso podríamos hablar de una persona anciana que en ciertos asilos o lugares de cuidado puede sufrir también abuso. Se vuelve una persona vulnerable y la ley lo equipara a un menor de edad por la temática del límite, donde no puede defenderse, tiene menos recursos. ¿Qué impactos han encontrado los tutores por causa de un trabajo con la problemática del abuso sexual? Se les pregunta si han tenido alguna experiencia de haber acompañado a una persona con abuso sexual o no tienen ningún caso directo conocido, y entonces se les ofrece también desde el inicio un acompañamiento psicológico, pastoral, humano, en el caso de que lo necesiten. El tutora que acompaña ese proceso, pues también puede indicar a la persona que coordina que hay una persona que tiene esa necesidad concreta. Y de suyo, pues los impactos son de al inicio una negación. Todo ser humano lo primero que hace es rechazar, negar, decir, eso no ha sucedido. Pero si es alguien conocido, está seguro, y el mensaje que se le da a la supuesta víctima o la víctima es, no te creo. Entonces, en este trabajo, una de las situaciones principales es dar el mensaje de que creemos. Puede ser que yo tenga otros elementos que me ayudan a discernir, discriminar, juzgar, estimar o no estimar esa posible acusación, pero parte del rechazo inicial. Luego, la persona que acompaña un caso de este tipo, es decir, el tutor, el que se forma, pasa por una serie de estados anímicos tipo electrocardiograma, de la rabia, ira, dolor, pasa a la depresión, vuelve nuevamente a una situación de confusión, de estado de paranoia, y nuevamente hasta que logra con cierta madurez elaborar ese proceso. El impacto es muy variado de acuerdo a la persona. Aquí quisiera solo mencionar que tanto las víctimas como los tutores gozan de ese factor llamado resiliencia. La resiliencia ayuda a que en estas situaciones adversas
cada uno creativamente elabore esta situación, este trauma, y pueda salir adelante. Por lo tanto, no todas las personas que sufren abuso tienen el mismo nivel de secuela psicológica, física, etc. ¿Cómo se puede participar en el curso de formación de tutores? Nosotros lo lanzamos por la comunicación de intranet, comunicamos a los que ya están participando que difundan en otros ambientes, con instituciones, es decir, la universidad ofrece este programa para que en el plazo de unos 3 meses hagamos un nivel. Cada nivel tiene 6 unidades. El que quiera hacer las unidades completas, pues lo va haciendo de 3 meses en 3 meses, porque al inicio hicimos 12 unidades de golpe y el impacto es brutal. Es decir, es una bofetada tras otra para la persona que lo está siguiendo. Porque si bien tiene el apoyo de distintas personas, el leer, estudiar casos, investigar, comprende una situación también de cierto dolor y también de un rechazo natural ante esa situación. Entonces, sí, aquí podríamos hablar también con el método preventivo salesiano. Tiene una relación este programa. De suyo, hace un año se capacitó la Politécnica Salesiana con sus 3 sedes, 10 personas por cada sede en este programa, y ellos también desean incursionar en esta aplicación del programa de prevención. De suyo, la estrategia de formación de la prevención del abuso ha servido a la práctica pastoral, comunitaria, para la prevención. Por supuesto, lo hemos utilizado también en ámbitos de la iglesia, parroquias, formación. Entonces, hay que adaptarlo. El programa que seguimos es en convenio con la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y está hecho de una forma universal. En el año 2012 fuimos partners con Argentina en lengua española, también países de África, de Asia, India, Indonesia, Ghana, Kenia, etc., para hacer ese mapeo primero piloto de las lenguas, pero por lo tanto salió una situación del programa muy universal que hay que aterrizarlo en cada cultura y contexto. Eso es lo que pudiera responder. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que tendría un poco más de tiempo para pensarla. Pero bueno, una pregunta respecto a si las opiniones, si incluyen en las definiciones las opiniones propias de los estudiantes o únicamente de orden teórico. Ahora, los artículos son todos de carácter empírico y teórico. Entonces, las definiciones daban pie a encuestas de opinión y de percepción, como también a estudios cualitativos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los estudios cualitativos, uno podría decir permanentemente, es decir, que tienen mejores posibilidades de recuperación de esta opinión de los estudiantes, sobreponen las significaciones que construyen los actores y en el fondo ahí viene el problema de la clausura de las condicionantes de ese discurso. Entonces muchas veces son publicaciones donde se reconstruyen discursos flotantes. Entonces no hay estructura social, no hay cultura, vamos al polo de la significación y nos quedamos ahí, pero no en las condiciones histórico-sociales. Y en las mediciones vamos al otro polo, donde no se reconstruye la subjetividad de los discursos y nos quedamos con determinaciones sociodemográficas, estructurales, y queda en suspenso la subjetividad. Entonces ahí viene el tema de que los estudios en esta exploración requieren no solo un trabajo a nivel de instrumento metodológico cuando se hacen estudios mixtos metodológicamente, sino también el debate teórico que supone lo mixto. Entonces, en la definición como recurso, en el fondo construimos un objeto que permite la operacionalización teórica, ¿cierto? Es decir, varias dimensiones, variables indicadores, y que está todo en el fondo muy claramente señalado. Por lo tanto, todas las
con todos los conceptos o nociones que son complejos desde el punto de vista de una operacionalización, no entran en la definición. Entran en otras partes de las publicaciones, en la narrativa teórica, en las escuelas, en las autodeclaraciones epistemológicas, por ejemplo, ser constructivista, pero en la definición no hay constructivismo. Entonces, te fijas, las publicaciones tienen también sus coherencias y su desplazamiento. Respecto a la pregunta sobre qué es la violencia destemporalizada, se refiere a que las definiciones se sitúan en un plano sincrónico o versus una dinámica, diría que estamos en una estática. Entonces, que es bastante curioso cuando justamente lo que se busca es la prevención de la violencia o la promoción de la protección de derechos, porque suponen procesos de transformación. Entonces, la duda es cómo pienso procesos de transformación si no incluyo la historia, si no incluyo el tiempo en las definiciones de los conceptos. Entonces, hay una paradoja ahí teórica efectiva. Estoy hablando de la urgencia de la prevención de la violencia y, sin embargo, cuando la tengo que conceptualizar, no está la historia. No están los trayectos de la violencia que experimentan los actores, sean individuales o colectivos. Luego, ¿en qué nivel, jerárquico o no, sería más efectiva una prevención de violencia escolar? Bueno, depende. Vemos que violencia escolar es un englobante de una serie de manifestaciones. Lo que sí diría en este momento que necesitamos pensar, asumamos que hay una ontología, por lo tanto un constructivismo más moderado. Asumamos que tiene niveles, que hay un binarismo, es decir, lo escolar y lo no escolar, y muchas de las temáticas que nos convocan son no escolares, y de hecho el mecanismo de la derivación, muchas veces los docentes cuando piden formación, piden formación en detección y en mecanismo de derivación, porque el problema no es propio, el problema viene de un contexto no escolar. Entonces creo que como investigadores y como personas que estamos trabajando en acción, en intervención, tenemos que pensar objetos híbridos desde el punto de vista ontológico, es decir, que traspasen la frontera entre lo escolar y lo no escolar. Por ejemplo, tecnologías de información y comunicación. No podemos decir que son escolares ni que son no escolares, están traspasando. Otra, las materialidades de la escuela y el uso de objetos. El objeto en la violencia es significado, cumple funciones, incluso la destrucción del mobiliario, que conocemos, encontramos, destrucción de las prendas, de los otros, de robo de prendas o apropiaciones de objetos. Luego, la relación entre movimiento estudiantil, gremial y social en relación con las violencias. Nosotros en Chile vemos que hay los mismos movimientos sociales, es decir, los mismos estudiantes que están en la escuela y que participan en movimientos sociales, el cruce con la violencia escolar no es tan claro, que sea una reivindicación. Sobre todo cuando tiene el componente bullying, porque alude al grupo de pares. Otro, violencia entre humanos y no humanos, los animales en particular y demás seres vivos. Es decir, si no hay una transformación en relación a los demás seres vivos, el medio ambiente, los seres sintientes, ¿hasta qué punto podemos transformar la relación entre humanos? Entonces, esos son objetos híbridos. Creo que esa es una salida que habría que explorar. Luego, una definición clara de violencia escolar. Justamente la ponencia busca poner en sospecha cuando hablamos de algo claro, que estamos todos entendiendo. Yo creo que es altamente peligroso cuando algo es tan nítido que no nos obliga a pensar. Por ejemplo, ¿qué es una escuela hoy día? En el ámbito de la educación nos encontramos que nadie está dispuesto mucho a reflexionar de quienes están en la investigación en violencia escolar. ¿Qué es una escuela? ¿Es el espacio arquitectónico? ¿Es un espacio jurídico? ¿Es todo eso a la vez y otras cosas más? Entonces cuesta mucho cuando yo defino la escuela como un objeto arquitectónico pensar el barrio, por ejemplo, pensar la territorialidad. Luego, el uso de respecto a la operacionalización, creo de la definición, creo que ya lo respondí
A veces no todo puede ser operacionalizado desde el punto de vista que vaya a desencadenar un instrumento de medición. Entonces eso tenemos que ir integrándonos en las prácticas conceptuales de la investigación en sus distintos componentes. La definición en todo caso es un solo recurso heurístico y que no necesariamente reemplaza la teoría. En todo caso, de las definiciones, solo 3 tenían una declaración explícita de teoría. Es decir, la teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu, la teoría del modelo ecológico y una tercera que se me olvidó. Bueno, la cosa es que son 3 del conjunto, es decir, también es un corpus de publicaciones que no tiene una clarificación de una posición teórica, y creo que eso atenta también al efecto ideológico que se provoca cuando uso definiciones. La definición se puede usar en la medida que hay un posicionamiento teórico explícito. Eso es más protector al efecto de la ideología, uno de los efectos, que puede ser a través de la definición. Bueno, aquí hay 3 preguntas.